invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Son las 9 de la mañana, 2 minutos, 9 de la mañana, 2 minutos, y estamos en radio como siempre, aquí en Qué Buena 92.1 FM. Saben que operamos desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas. También estamos en televisión, Risaralda TV Online, redes sociales para Colombia y el mundo. Teléfono en cabina 342-1050 para que ustedes nos llamen en el momento que quieran también intervenir en las entrevistas. Y el invitado es Julián Chica Cardona, escritor, gestor cultural, secretario de la Academia Caldense de Historia. Julián, bienvenido, buenos días. Buenos días, Álvaro, buenos días, Germán, y todos los que escuchan este importante programa. Continuamos este ciclo de conocer la historia, nuestro origen de este eje cafetero, de este departamento de Risaralda, con el escritor Julián Chica Cardona, investigador, que ha venido durante todos estos años conociendo la historia de nuestro municipio de Dos Quebradas, de todo nuestro departamento. Ya ha escrito varios libros y permanentemente no deja de adquirir más conocimientos, de investigar. Continuando, Julián, con esta historia que traíamos hace 8 días, ¿cómo continúa? Continuemos con esa historia que usted nos venía dando de cómo era la política en esa época, en esos años, cómo se colonizó este departamento, cómo ha venido transformándose nuestra cultura, porque nuestra cultura se ha venido transformando. Así tengamos un origen, y esta metamorfosis, este desarrollo, pues se da por la modernidad y por la ciencia, por la tecnología, por todo lo que ha venido pasando. Sí, efectivamente, Germán, el caso del departamento de Risaralda en sus inicios, pues pasó por episodios críticos. El conflicto, de todas maneras, siempre es un momento en el que la misma tensión que genera da la oportunidad de encauzar unas soluciones, encauzar unos acuerdos. En el caso del departamento de Risaralda, como habíamos empezado a manifestarlo en el programa anterior, en él tuvo que ver, pues obviamente, una serie de personajes que indefectiblemente tenían un vínculo, una conexión directa con Dos Quebradas. Por eso hablar de la creación del departamento de Risaralda es inevitable. Referirse a este pequeño valle lacustre donde se asentó una industria y que tuvo unos promotores, tuvo unas personas que tenían una perspectiva para realizarlo. En ese asunto, pues hacemos obviamente referencia a la presencia del señor Vallejo, Gonzalo Vallejo, que como socio empresarial dio inicio a la idea de la creación del Club Campestre en 1935. Se constituyó por escritura pública en la Notaría Segunda de Pereira, y el modelo fue por acciones, 150 acciones, de las cuales 125 de ellas fueron distribuidas entre las personas más pudientes en la región, y se dejaron 25 acciones más para personajes posteriores. Entonces el Club Campestre fue un escenario en el cual se concitaron, además de la presencia de artistas reconocidos como Mario Moreno Cantinflas, que llegó por mar a Buenaventura y de ahí por tren a este lugar. ¿Eso fue en qué año, Julián? Esto fue después de 1935, más o menos finales de la década del 30 y comienzos del 40, vienen Mario Moreno, Antonio. ¿Y estaba ya el Club Campestre aquí en Pereira? Desde 1935 ya estaba. ¿El Club Campestre actual? El Club Campestre actual, que está en Pereira, tuvo dos periodos, dos momentos. Sí. El momento inicial, que fue en los planes de la víbora, era obviamente en un país rural, un país en las condiciones en las que
contar con sala de bolos, por ejemplo, y los con campos de piscina, con canchas de ya tenis. estaban los campos de gol. Estaban los campos de golf, estaban las quebradas, eran obviamente pues más caudalosas, más cristalinas, había pesca. Claro. Había pesca, se habla que en el club campestre... En ese tiempo no había tanta contaminación como hay donde ahora. todos los huéspedes, la mayoría eran alemanes, eran ingleses, eran extranjeros, y entonces para ellos era un paradisíaco, todo el verde, todas lo cristalino. Y que Mario había del lugar. Moreno estuvo acá en Pereira. Mario Moreno Cantinflas estuvo en el club campestre, estuvo en el club La Popa, que fue un club alterno ¿Cuál era el club La Popa? Los que campestres. se construyó donde está en este momento el motel La Popa. Ahí era el club La Popa, tenía todas las condiciones también, estaba abierto las 24 horas. Ahí cantaron los panchos, ahí se reunía, por ejemplo, la policía de todo el departamento de Caldas cuando había cambio de mando, cuando había medallas y todo eso. El motel hoy La Popa era un club. Era el club La Popa, como digamos el club para la gente popular. Para los bailes populares. Y al cabo del tiempo lo terminaron demoliendo. Sí, eso y construyeron después ya el motel. Se terminó demoliendo porque pues ya había cumplido su misión cuando aparecen ya todas las discotecas, Berioska, Bombay, todas las discotecas que empiezan a formarse en La Popa, como digamos una repercusión de las discotecas que habían en el lago. Estamos hablando del 50, del 60. Claro, en el lago donde quedaban las discotecas. Eso. Entonces, cuando se construye el club campestre, obviamente hay una diferencia de clase, hay una elitización de los socios que entran allí, porque pues deben estar carnetizados, pagar unas acciones, ser copropietarios. Y el club La Popa se construye como una alternativa comercial para las otras personas que no alcanzaban a ese nivel, pero que gustaban de la vida nocturna familiar, como un salón familiar donde había toda clase del servicio de restaurante también, y estaba pues muy accesible, porque pues en esos momentos cuando las condiciones del transporte público no eran como las que tenemos hoy, el desplazamiento era muy fácil desde Pereira hasta el lugar, caminando, ¿no? Era una época en que nuestra niñez, podemos hablar de ella, se caminaba mucho, y eso de pronto nos permitió encariñarnos más con el territorio. Entonces, volviendo al campo político, pues del tema de Risaralda, uno de los primeros escenarios de discusión fue precisamente el club campestre. Allí empezaron, porque el club campestre, con las condiciones que tenían, el salón de baile que tenía, porque era un club de élite, digamos, de la época, empezó a sufrir el golpe, por ejemplo, de la insuficiente capacidad de la energía eléctrica por parte de Santa Rosa de Cabal, o la deficiencia en el servicio del acueducto, o, por ejemplo, la desatención de las vías terrestres para comunicarse con Pereira. Este tipo de cosas acumulan una serie de quejas que muestran que realmente el lugar requiere una mayor atención, requiere un desarrollo que no se lo puede dar la cabecera en ese momento. Entonces, para la época en que ya se reconoce con la ley 70 el departamento de Risaralda, hay una serie de personas que entran a quedar en desplazamiento, como el caso de Camilo Mejía Duque, que fue uno de los senadores que le puso el pecho a la brisa en ese momento para lograr una votación favorable en el Congreso, y la baraja se organiza de modo que Gonzalo Vallejo logra colocar a su protegido, que era Cástor Jaramillo Arrubla, como primer gobernador, que obviamente tenía una hoja de vida espectacular, porque él ya había sido ministro en el periodo de Gustavo Rojas Pinilla, de 4 o 5 carteras fue ministro, y había sido gobernador de Caldas también. Gonzalo Vallejo posteriormente logra ser nombrado gobernador
de Risaralda en 1975. Está allí 75, 76 y 77. Y en ese periodo es cuando nombra a César Gaviria Trujillo alcalde de Pereira. Alcalde de Pereira. Y luego César Gaviria Trujillo, como presidente, le otorga a él la orden, la Cruz de Boyacá, que es la máxima orden que tiene la República para los ciudadanos más destacados por su vida política. Pero o por la su Cruz de desarrollo. Boyacá como alcalde de Pereira. No, como presidente de la República, César Gaviria Pero ya cuando le fue otorga a él presidente de la como ciudadano. República. Sí. Que se la concedió a don Gonzalo Sí. Vallejo Restrepo, claro. Antes de Gonzalo Vallejo, como gobernador, había estado Mario Jiménez Correa. Fue en el 72, fue Sí. gobernador. En el 71 había estado como alcalde de Pereira. Y un dato curioso es que en el 71, cuando es nombrado alcalde en Pereira, se lleva a Miguel Ángel Osa como tesorero. El hecho de que lo Miguel Ángel nombre... Osa fue el primer alcalde de Dos Quebradas. Sí, por eso. O sea que fue tesorero antes de ser alcalde de Dos Quebradas. Sí, antes, claro, en el Mucho antes, 71. Sí, en el 71, claro, no había nacido Lo Dos nombra Quebradas. tesorero, lo que nos indica una idoneidad, una capacidad que tenía él, un buen nombre como ciudadano y como funcionario. Y tal fue su desempeño que cuando ya Mario Jiménez Correa reglamenta la ordenanza 012 que crea el municipio de Dos Quebradas, en el siguiente decreto de reglamentación, el decreto que lo reglamenta es el 01221, y el 01222 nombra a Miguel Ángel Osa como alcalde de Dos Quebradas. Entonces lo nombra en dos oportunidades. Y obviamente como Dos Quebradas no contaba con presupuesto es decir, no tenía un soporte de nómina. Para empezar, no tenía un soporte de la nómina, porque la cabecera de Santa Rosa de Cabal se tardó 2 años para hacer los traslados obligatorios. Dos Quebradas en ese momento era de la corregimiento tesorería. de Santa Rosa. Era corregimiento especial de Santa Rosa de Cabal, pero cuando ya es declarado municipio, tarda 2 años en tener autonomía presupuestal, tener después de ingresos. ser creado como municipio, 2 años más. como para poder arrancar. Entonces lo que muestra ahí es de alguna manera es que Miguel Ángel Osa siguió cumpliendo funciones de tesorero en Pereira mientras era el titular del municipio de Dos Quebradas, armando todo lo que tiene que armar. Es que una alcaldía, una entidad territorial tiene muchísimas cosas que hay que organizar. Claro, cuando se crea un municipio, Claro. arranca de cero. El circuito electoral, organizar la oficina de son registro, cantidad de todo, cosas. absolutamente los juzgados, el tema educativo, el tema de la salud. Julián, una pregunta. Cuando Dos Quebradas era corregiduría de Santa Rosa de Cabal, ¿quién era el corregidor? ¿O el último corregidor que tuvo Dos Quebradas? ¿Quién fue? Había un corregidor. Sí, había un corregidor. Antes de ser municipio. Claro que sí. Aquí hubo varios corregidores. El más destacado fue Miguel Ángel Osa. Hubo un señor Loaiza, no lo tengo claro, pero entonces ya en esa transición se sabía que el alcalde iba a ser Miguel Ángel Osa. Y esa tarea le correspondió a Mario Jiménez Correa, dos quebradense por demás. Sí. Que siendo alcalde de Pereira vio las dotes de él, la capacidad de él, se lo llevó para Mario Pereira. Jiménez Correa todavía Claro, vive. Exactamente, sí, un personaje que vale la pena entrevistar. Invitarlo, sí. Exacto, invitarlo. Sí, claro. Sí, porque él sí nos refresca la memoria respecto a los inicios de un municipio. Me parece que en gobierno es muy importante saber cómo empiezan los municipios, cómo se proyectan, para que no pierdan el norte. Porque eso es lo que uno de los peligros mayores que hay en la administración, con todo el oropel que hay, es perder el norte, perder su objetivo, perder su naturaleza, su razón de ser. De modo entonces que ahí con estos personajes ve uno un compromiso, ve uno un sentido de pertenencia tan fuerte que pone en duda esa leyenda negra, esa campaña sucia que se montó de que Dos Quebradas había nacido corrupto. Yo no encuentro por ningún lado pruebas ni evidencias de que eso sea ni creíble ni demostrable. Porque si mal no recuerdo, no, es que precisamente el presidente de la Asamblea era todo un señor.
¿Que era quién? Era Antonio Campos Ramos, Ajá, un sí, señor. jurista reconocidísimo en una época en que la ética era fundamental. Era fundamental. Y- En ese tiempo y- eran honorables diputados, exactamente. honorables concejales. Honorables, sí, porque eran ad honorem, ¿no? Eran gratuitos, ad honorem quiere decir, eso quiere decir. Y que teníamos un gobernador que tenía el compromiso, el empeño de que que ese proyecto de creación del municipio iba a ser, digamos, la joya de la corona en su administración, y él había puesto todo el empeño en eso, un empeño ideológico, cultural. Por eso me atrevo a decir que Dos Quebradas es el único hijo legítimo del departamento de Risaralda, ¿Por qué? porque los otros ya existían. Después de la creación del departamento de Risaralda, que claro, hubo 13 municipios, En el viejo Caldas ya los otros estaban. ellos ya estaban. El- Pereira fue creado bajo la norma Sí, del señor. Cauca, del estado Cuando del se Cauca. crea Risaralda ya estaban los otros 13 Ya estaban municipios. los otros 13. Y llegó Dos Quebradas. Exacto. Y del, Después 6 de la creación del y departamento. del 6 de diciembre, que es la ordenanza, al 31 de enero de 1973, que es el decreto 01221, el decreto en el que reglamenta la ordenanza, porque una ordenanza sin reglamentación no le da Aplicación. la luz verde Claro. a la vida administrativa del municipio. Por eso hay un error cuando se celebra en el municipio de Dos Quebradas, El se 6 de celebra diciembre. que los 50 años de la vida administrativa, eso es falso. Los 50 años de la vida administrativa es el 1 de febrero de 1973. El ¿Ya? 6 de diciembre se firmó la ordenanza. Eso. Y una semana Pero antes, el municipio comenzó, o sea, administrativamente fue el 1 de febrero. 1 de febrero de O sea que el 1973. 1 de febrero es que deben ser las fiestas Sí, de Dos Quebradas, claro. no el 6 de diciembre. Total. Y el gobernador que se podía dar, es decir, la ley establece la norma que un gobernador dispone de 60 días calendario para reglamentar una ordenanza por medio de la cual se crea un municipio. ¿Sí? Él se adelantó una semana para que coincidiera con el 1 de febrero. Con que la era creación del fecha- departamento. Exacto, para celebrar Simultáneamente. Exactamente, conmemorar y cortar la cinta, no solo de la creación del municipio de Dos Quebradas, sino la creación del departamento de Risaralda. Y no han entendido eso. Aquí no se ha entendido ¿Qué eso. habría que hacer para eso? Un tema de voluntad política, es Voluntad solamente política. institucionalizar que las fiestas de Dos Quebradas son el 1 de febrero Claro, y no el 6 de diciembre. Sí, que se regule en el Consejo Municipal mediante un acuerdo sustanciando Lo podría hacer un acuerdo del Consejo Claro, Municipal. argumentando debidamente con base en la norma, porque si queremos celebrar la creación del municipio de Dos Quebradas el 6 de diciembre, está correcto, Cuando usted pero fue es la con- creación, no cuando- es la vida administrativa. Cuando usted Porque fue el 6 de concejal del diciembre- municipio, ¿por qué no adelantó esa propuesta? Porque es que una sola golondrina no hace verano. Pero usted lo hermano. tocó, usted tocó el tema Claro, en ese tiempo, nosotros cuando fue tocamos el concejal del tema. municipio. Nosotros tocamos el tema. Lo que hay que entender en los consejos es que son voluntades corporativas, colectivas. Y esas voluntades colectivas dependen de fuerzas de todo tipo, de bloques, de intereses de todo tipo. Y cambiar eso afectaría económicamente intereses específicos determinados. ¿Como cuáles, Lógico. por ejemplo? Por ejemplo, los encargados de las fiestas, por ejemplo, los encargados del entretenimiento, todos los Porque no- establecimientos nocturnos. Pero ¿por qué? Porque no es lo mismo hacer unas fiestas en febrero que en diciembre. Total, sí, porque un 1 de febrero está en un calendario educativo. ¿Escolar? Escolar, ya ese tipo de cosas. No hay plata, Por eso ya la no hay gente se la dinero. gastó en diciembre. Eso. Pero el lado bonito de eso es que involucraría a toda la población. Toda la población se vería metida dentro de esa circunstancia, como sucedió en las primeras fiestas del progreso en 1973. Que hubo las damas grises, participaron, las de jardinería hicieron exposición de orquídeas y todo ese tipo de cosas, las personas, los troncos jugaron fútbol, los troncos montaron en bicicleta en la vía pública, en fin, convirtieron eso en el Rey Bufón, la fiesta del Rey Bufón, que son las que le dan, por lo menos le muestran al pueblo raso que el rico también se puede caer de la bicicleta y que se ríe. Ese tipo de cosas alivianan tensiones de todo tipo y le dan un alimento cultural a toda la ciudad. Esos aspectos son esenciales para entender si nosotros realmente estamos siendo históricos o no. Cuando nosotros estamos partiendo de cosas que nos están inventando, que trajeron el Halloween y cosas de otros lugares y hacemos unos despliegues terribles para eso,
y uno ve todos los concejales y los secretarios de despacho por todos los barrios repartiendo dulces y ese tipo de, eso es paradójico, es una cosa que no tiene sentido cuando existen cosas de territorio que merecen realmente es afinarlas, fortalecerlas en las condiciones que permitan identificar y descifrar qué es lo que somos. Entonces, mire, con ese solo elemento, ahí estamos dándonos cuenta que la intención que tuvo el gobernador Mario Jiménez Correa, que sería muy bueno consultarle eso, eran el norte que había en ese momento, para que un municipio que es el único hijo legítimo del departamento pueda ser el hijo predilecto de la entidad territorial y que conmemoren en conjunto ese tipo de celebraciones importantes, porque el pueblo también requiere conmemoración, que se celebre, que haya, que el aplauso, que el gobernante se involucre con ellos en una cosa distinta del favor, distinta de toda esa clase de circunstancias que se mueven en la cosa pública, ¿sí? Daba grima en los 50 años del departamento de Risaralda un despliegue de millones de combustible para unos aviones militares pues, ¿qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene eso? Una revista aérea. Sí, ¿y por qué el miedo de un gobierno municipal a potenciar actividades en las que se involucra la comunidad, como por ejemplo en los desfiles de comparsas que alcanzaron a hacerse 5? O por ejemplo el Festival de las Luces que hubo, que fue magnífico en el Lago La Pradera, magnífico. Era espectacular, y no lo ven como un proceso. Entonces, ¿qué le falta a la entidad territorial? Si la norma sí lo permite, porque Río Sucio lo tiene, porque en Pasto hay fiestas, porque en Barranquilla hay cosas grandísimas, enormes que involucran a la comunidad, y porque un municipio que puede brillar dentro del paisaje cafetero no observa, no nota ese elemento que es un elemento propiamente cultural, legítimamente cultural. Bueno, digamos que con toda esta transformación de Dos Quebradas, del departamento de Risaralda, ¿cuál ha sido, Julián, a su juicio, el papel que han jugado los gobernantes? Bueno, que hemos jugado, porque de cierta forma yo estuve gobernante aquí 2 veces en Dos Quebradas, pero digamos, porque es que mire que hay decisiones políticas importantes. Esa, por ejemplo, de significar realmente que el 1 de febrero es cuando se deben celebrar los aniversarios de vida político-administrativa del municipio. Esa es una decisión política. Pero digamos, ¿cómo cree usted que ha sido esa evolución desde por ejemplo, hablemos de Dos Quebradas, desde la alcaldía de Miguel Ángel Osa hasta el alcalde del día de hoy? ¿Y cuál es su opinión con respecto al departamento? Desde el primer de Castro Jaramillo Rubla, el primer gobernador, al gobernador de hoy. Bueno, las entidades territoriales, pues para nadie es un secreto, tienen una dependencia absoluta de la centralidad. Ha habido una evolución. Esa evolución la marcó, por ejemplo, la Constitución de 1991, ¿sí? Sí. Que tuvo sus elementos, sus atributos, y tuvo también sus estigmas. Estigma, por ejemplo, que la Constitución hubiera generalizado el tema de los auxilios y dentro de él hubiera metido, dentro de ese costal o de esa bolsa, hubiera metido las casas de la cultura. Para el caso específico de Dos Quebradas, recordemos que la Casa de la Cultura en ese momento era la sede de la Asociación Nacional de Casas de la Cultura. Era la capital. La capital cultural. ¿Sí? La sede administrativa desde donde se direccionaban toda esa planeación de cultura para asesorar los procesos del instituto que había en ese momento, porque no existía el ministerio aún. Entonces eso dentro de los estigmas. Dentro de los atributos hay una modernización del Estado. En eso ha tenido que ver la ESAP, ha tenido que ver, aunque medianamente, porque cuando encontramos un consejo ahora donde hay muchas carencias todavía, notamos que la ESAP debería hacer más con respecto a eso, de tratar de formar, de capacitar más a los elementos más débiles, para que no caigan agobiados con, por ejemplo, la avalancha de información y de legislación que tienen los planes de desarrollo.
Los municipios han evolucionado. Para el caso del departamento de Risaralda, que es una entidad territorial pequeña, que tiene 14 municipios solamente, sí se nota que hay una lenta evolución en la que han intervenido aspectos de orden mayor, como la constitución política que mencionaba ahorita, como por ejemplo la declaratoria del PCC, Paisaje Cultural Cafetero, influyen notoriamente en esas posibilidades. Esta constitución y el TLC que se produjo en el periodo del doctor Gaviria, abrieron una ventana al sector cafetero, por ejemplo, para que cada uno al interior de sus unidades productivas tuvieran la posibilidad de tostar su café, de estudiar qué clase de café tenía con unos perfiles de taza, de abrir el abanico en el SENA para la capacitación de baristas y de personas especializadas en la cata del café y en la calificación. Y vemos para el caso de Dos Quebradas que, hasta donde tengo conocimiento, se conocía un censo de 108 unidades productivas de café que tenían café especial, café de origen. Y entonces eso genera una apropiación del cafetero con su actividad. Eso también genera una influencia sobre las entidades territoriales. Y en el caso concreto de la pregunta, para los municipios sí estamos notando una depuración en la calidad de los concejales que llegan a esos lugares. Y hay una decantación también en el pueblo elector, en los electores. Eso sí se está observando. Se está tomando conciencia del hecho de que un buen gobierno es la mejor tábula para medir la calificación de un gobernante. En cuanto al departamento de Risaralda, ya los lugares más apartados vieron que sí era posible que un gobernante los visitara, que un gobernante les llevara un puente, que un gobernante los escuchara, que dedicara su día completo para escuchar a una comunidad indígena. Eso, vieron que eso sí era posible, que los anteriores habían podido hacerlo. Eso es lo que estamos notando. En la primera, sigue, que no le quiero. Porque nosotros tuvimos gobernaciones que eran de puertas para adentro solamente. Sí. Como el periodo de la Secretaría del Pensamiento. ¿Sí? Y ese tipo de cosas como experimentos pues son interesantes porque tratan de resolver unos vacíos que hay en la forma de ver el gobierno en una entidad territorial. Pero sobre la marcha, usted que fue gobernante sabe que sobre la marcha le toca hacer muchas cosas. Todo es urgente. Y sin embargo, usted no puede olvidar la perspectiva de qué es lo que es decir, hacia dónde tiene que apuntar con su territorio. De modo que es una carga fuerte para el gobernante, pero aunque lento, sí se ha notado, se ha visto, se ha observado que hay una evolución en el territorio, en las vías. Uh-huh. Hay una evolución, es decir, hay un progresismo que se está notando en las entidades territoriales. Uh-huh. Cuando uno se demoraba 2 horas para ir a Manizales y ahora va en 50 minutos. Sí, es toda ese tipo de cosas, eso es innegable. Y todo eso se refleja en la calidad educativa, por ejemplo, de las nuevas generaciones. Para todos los muchachos ahora, esas posibilidades de tener posgrados a los 24, 25 años, eso no se veía hace 30, 40 años. ¿Sí? De modo que esas cosas sí están empujando una sociedad, pero las entidades territoriales no pueden olvidarse de su identidad, no pueden olvidarse del factor diferenciador que tienen como lo que son en su territorio. Y esa es la clave. Y eso nos remite ¿a qué? A un aspecto cultural, el tema cultural, el que hace que los dosquebradenses sean tan diferentes a los santarrosanos, en su forma de ver el mundo, en su forma de apropiarse de sus cosas, de sus valores, en su forma de sentir ese mundo donde están desarrollando su propia vida. O la diferencia que tiene en Pereira se nota
se nota diametralmente la diferencia que hay entre el habitante del barrio Cuba y el residente de Pereira o el residente en Santana. Tienen unos criterios, unas formas de atender, de comportarse, de costumbres que son específicas, y eso lo... Si fuera otra ciudad, otra Sí, población. sí, es precisamente porque esos núcleos culturales van dando en ellos una estampa cultural. Eso, lo cultural es muy importante en todo esto. Bueno, en 8 días entonces vamos a continuar con el escritor Julián Chica Cardona. ¿Y le parece bien, Julián, si aprovechamos ese tiempo para que hablemos de esta colección de cuentos Quimbayas, que es su más reciente libro, El origen Tucurumbí, escrito por usted, en donde vamos pues a analizar ahí? Estoy aquí revisando el libro, muchas gracias por traérmelo, por obsequiármelo, en una muy buena ilustración fotográfica, pero también con una letra como a mí me gusta, grandecita. Sí, es un libro arte que queremos que los demás sean así, y gracias por la invitación. Sería una oportunidad también para que traigamos uno o dos representantes Me gustaría mucho del grupo Yanuba que existe aquí en el Sí, Nudo, y le vamos a explicar sí, qué es. tráelos. Sí. Bueno, entonces la cita es el próximo martes, entonces, a esta Sí, misma señor. hora, 9 A las 9 de la mañana. y vamos a gestionar para que invitemos también en un martes al doctor Mario Jiménez Correa, y podemos traer otros historiadores y otros amigos para que también ellos nos complementen y tengamos, Álvaro, este espacio para que la gente pueda conocer nuestros orígenes, nuestra historia, nuestra vida, cómo ha sido en este eje cafetero, en este hermoso departamento de Risaralda. Muchas gracias, Claro que sí. Julián. Feliz día y gracias. Bueno, Julián Chica Cardona, escritor, gestor cultural, secretario de la Academia Caldense de Historia. 9 de la mañana, 34 minutos. Indicadores económicos en el informativo del Eje Cafetero. Bueno, tenemos los indicadores para hoy, Germán. Los indicadores económicos. Ayer en la Bolsa de Valores la acción más transada fue la de Bancolombia, que movilizó 17.076 millones de pesos. El dólar se mantuvo, por ser día festivo en los Estados Unidos, se mantuvo a 3.917 pesos con 84 centavos. Ayer fue el Día de los Presidentes. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Por eso es festivo. Ajá. Vea pues. Lo están comprando en las casas de cambio a 3.700 pesos y lo están vendiendo a 3.820 pesos el dólar, mientras que el euro está a 4.212 pesos con 30 centavos, equivale a $1 con 7 centavos. El café se cotizó a la libra a $1 con 86 centavos, el azúcar se transó a 26.06 centavos de dólar, el petróleo referencia WTI, $78 con 22 centavos, antier estaba en 79 con 28, la referencia Brent, digamos, subió 4 centavos nomás, cerró en $83 con 34 centavos. Una acción de Ecopetrol que estaba en 2.305 pesos, ayer cerró a 3.270 pesos. Vamos a conocer el comportamiento de las dos principales criptomonedas en este momento en el mundo. El Bitcoin está en este momento a $52.246 con 90 centavos. El Ethereum ya se está arrimando a los 3.000 pesos. El Ethereum en este momento está en $2.963 con 70 centavos. Las dos principales criptomonedas pues del mundo, Álvaro. Vamos a una pausa, regresamos con Regional Noticias y mucho más en el informativo del Eje Cafetero. Yo escucho qué buena te suena. 92.1 es la mejor emisora. Y ya no escucho más nada, no escucho más nada. Qué buena. En la Cámara de Comercio de Dos Quebradas, estamos para impulsar tus sueños empresariales con un portafolio amplio y servicios personalizados. Juntos, hacemos que tus metas se vuelvan realidad. Recuerda que ya puedes realizar la renovación de tu registro mercantil. Progreso para todos.
Óptica Las Gafas, con más de 38 años, sirviéndole a la salud visual. Somos Óptica Las Gafas y seguimos ubicados en nuestra única sede, 2211, carrera séptima, 2211, en toda la peatonal, el edificio rojo, el único con la mejor tecnología para todo el eje cafetero. Somos Óptica Las Gafas, mejores precios, con calidad. Y pregunta por el doctor Andrés Ladino. ¿Eres ginecobstetra en busca de oportunidades de formación? En